llaman mi atención a YouTube, donde la gente está diciendo algo negativo y crítico sobre los adventistas del séptimo día. Y hay mucha desinformación en Internet. Te das cuenta de que cualquiera puede decir cualquier cosa, y algunas personas ven estos programas y son fácilmente persuadidos. Pero pensé que sería útil si tomara uno de estos y pase punto por punto de algunas de las críticas que la gente tiene, donde están diciendo que los adventistas del séptimo día son una secta, que necesitas tener cuidado con los adventistas del séptimo día. Aprecio este que fue producido por el Seminario de Maestría. Vamos a reproducirlo para ti. Voy a detenerlo en el camino. Me gusta este porque básicamente dividen las críticas en 3 puntos fáciles de entender. Ahora, permítanme decirles que soy un cristiano adventista del séptimo día. No siempre lo he sido. Solía ir a la iglesia el domingo y asistía a otras denominaciones. Cuando continué leyendo la Biblia y aprendí la verdad bíblica, me convertí en adventista del séptimo día. Nadie en mi familia era un adventista del séptimo día. Me di cuenta de que podría hacerme impopular en algunos círculos, pero quería ir por las Escrituras. Así que con esa pequeña introducción, me gustaría entrar en este video. Yo solo reproduciré segmentos de la misma. Me detendré en el camino y haré lo mejor que pueda para ser justos y dejar que hagan sus puntos. Hola, soy Jamie Jackson en el Seminario de Maestros y me acompaña ahora mismo el Dr. Nate Bruce. Muchas gracias por acompañarme. Quiero hablar de los adventistas del séptimo día. ¿Cómo debemos nosotros como creyentes ver esa denominación? Bueno, incluso la palabra denominación es una que plantea preguntas en la mente de algunos evangélicos. ¿Deberían los adventistas del séptimo día ser considerados en una denominación? Bien, tengo que hacer una pausa ahí. En primer lugar, este doctor Nathan Bushnitz, y él es un maestro en el Seminario de Maestría en Los Ángeles, California. Nunca nos conocimos y parece bastante buen caballero. Con mucho gusto hablaría con él y con mucho gusto debatiría sobre alguno de estos temas públicamente si está interesado. Pero dijo que los adventistas del séptimo día ni siquiera deben ser considerados una denominación. Creo que fue tal vez un poco exagerado porque la palabra denominación simplemente significa, es la forma de nombrar o clasificar las cosas. Todas las denominaciones necesitan un nombre para identificarlos, para registrarse, para mostrar su separación, poner un nombre en el edificio. Decir que los adventistas no pueden ser una denominación es como decir que el billete de $1 le dice al billete de $5. Usted no puede ser una denominación. Ambas son denominaciones. Sus nombres son clasificados y así podemos ser clasificados. Históricamente, ha sido considerado como una secta. Aunque hay algunos en las últimas décadas que quieren tener una actitud más abierta hacia el adventista, estoy hablando de una perspectiva evangélica, así que la pregunta es una que se ha plantado. Así que básicamente está diciendo que hay un desacuerdo entre los evangélicos sobre si o no los adventistas del séptimo día deben ser clasificados como una secta. Hace varios años, Donald Barnhouse y Walter Martin, creo que Martin principalmente escribió un libro llamado El Reino de las Sectas. Y la conclusión de ese libro fue, los adventistas del séptimo día no deben ser categorizados como una secta. Históricamente, el movimiento adventista comenzó a principios del siglo XIX, en 1800, con un hombre de nombre William Miller. William Miller creyó a través de su estudio de las Escrituras que había descubierto cuándo Jesús iba a regresar. Dijo que Jesús iba a regresar en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. El Señor Jesús no volvió, así que ajustó su fecha y dijo que no, será el 22 de octubre de 1844. Sus seguidores eran conocidos como los Milleritas, y cuando Jesús no regresó en esa fecha, experimentaron lo que llamaron la gran decepción. Y obviamente los cálculos de Miller, sus predicciones, no se hicieron realidad. Lo que está diciendo es correcto ahora mismo. William Miller, quien fue un predicador bautista, hizo un increíble estudio bíblico profético. Llegó a la fecha de 1844, cuando estudió las profecías en Daniel capítulo 8 y dijo que el santuario sería limpiado. Pensó que eso significaba que la tierra era el santuario para ser limpiado por el fuego. A pesar de que realmente no hay nada en la Biblia que diga que la tierra iba a ser considerada el santuario, los adventistas del séptimo día no se organizaron como una denominación hasta el 1863. Así que solo quiero que todos tengan una imagen del lapso que tuvo lugar entre la gran decepción en 1844 y la organización del adventista del séptimo día como denominación cerca de 1863.
La mayoría de la gente se da cuenta de que sus cálculos habían estado equivocados, pero había un pequeño grupo que dijo, esperen un segundo, tal vez sus cálculos no están equivocados, tal vez es el evento que asoció con sus cálculos que está equivocado. De los adventistas del séptimo día primitivos surgió la doctrina de lo que llaman la obra celestial de expiación de Cristo. Lo que dicen es que el 22 de octubre del 1844 Jesús fue del lugar santo en el santuario celestial al lugar santísimo para continuar una segunda obra de expiación en el cielo. Algo que llaman la obra del juicio investigador. No son los adventistas del séptimo día los que fabricaron la enseñanza de que Cristo todavía está ministrando en el templo celestial. Y sí, creemos que la obra del ministerio de Jesús sigue en marcha. Esta es una enseñanza bíblica. Y bueno, debería dejarle continuar con lo que dice aquí y darle a las personas la foto completa. Así es como empezó el movimiento, y una joven llamada Elena Harmon, más tarde se casó, Elena G. de White es su nombre de casada, comenzó a recibir visiones a través de estas visiones que ella recibió supuestamente. Dio realmente la base para el movimiento adventista del séptimo día. Hablemos del sábado, porque obviamente se reúnen el sábado, pero tienen una visión equivocada de lo que es el sábado bíblicamente hablando. Sí, yo diría que realmente hay tres grandes problemas con la doctrina adventista del séptimo día. Tres razones principales por las que los evangélicos deberían estar muy preocupados. Y porque no deberían simplemente abrazar el adventismo como una denominación. No es una denominación, es algo que realmente está fuera del cristianismo bíblico evangélico. Tres razones del por qué. Número 1. Tienen, a pesar de algunas de las declaraciones que hacen acerca de la salvación por gracia, realmente tienen una comprensión legalista del Evangelio. Y esa escena en su insistencia es que los cristianos observan el sábado. Y que los cristianos observen ciertas leyes dietéticas del Levítico 11 y así sucesivamente. Muy bien. ¿Somos nosotros legalistas? ¿Por qué dice que somos legalistas? Porque dice que insistimos en que la gente guarde el sábado. ¿Es el adventista del séptimo día el que crea los 10 mandamientos o es Dios mandando, aquí están las 10 recomendaciones? Si los adventistas del séptimo día le dicen a la gente que debían apartarse de sus pecados, dejen de matar, dejar de mentir, dejar de cometer adulterio, ¿eres entonces categorizado como un legalista por hacer eso? No escribimos los 10 mandamientos. Es una enseñanza bíblica que debemos motivar a la gente a apartarse del pecado. Solo creemos que usted necesita poner la verdad del sábado en la misma categoría que los otros 10 mandamientos. Está justo en medio de los 10 mandamientos. Comienza con la palabra recordar. Y así, te conviertes en una secta porque crees en los 10 mandamientos en lugar de solo 9 u 8 mandamientos. Y luego continúa diciendo que somos legalistas. Creemos en la justicia por la fe, que somos salvos por gracia. Si buscas, por ejemplo, en el voto bautismal número 3, acepto la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio expiatorio por mis pecados y creo que por medio de la fe en su sangre derramada, soy salvo del pecado y su castigo. Así que esta es nuestra enseñanza oficial. Por cierto, se darán cuenta de que el Dr. Busman en sus comentarios nunca abre ningún libro, nunca cita ningún documento. Se sienta frente a un letrero del seminario de maestría y básicamente dispara desde la cadera. Nuestras enseñanzas oficiales hacen muy claro que creemos en la salvación por la fe, pero también creemos que Jesús dijo que la gente necesita apartarse de sus pecados. Cristo comenzó a enseñar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Los apóstoles, arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. Así que si sigues siendo parte de una iglesia que está enseñando los 10 mandamientos, tú eres legalista, pero llegaré a eso un poco más en un minuto, así que seguiremos adelante. Además, Pablo aborda esos problemas en Colosenses 2, 16 y 17. Deja muy claro que como cristianos, como aquellos que ya no están vinculados por el viejo pacto, porque estamos bajo el nuevo pacto en Cristo, que no estamos obligados a observar el sábado, ni a observar las leyes dietéticas. El resto del Nuevo Testamento realmente subraya el hecho de que los creyentes se reunieron el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo. Bueno, mencionó Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer y averiguar lo que Pablo está diciendo aquí. Colosenses 2, comenzaremos con el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. Los 10 mandamientos no fueron escritos por mano de un hombre, fueron escritos por el dedo de Dios. La Biblia habla de las leyes ceremoniales y los sábados ceremoniales que fueron escritos por la mano de Moisés. En realidad, usa esa frase, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. ¿Por qué dice en contra de nosotros? Porque la Biblia dice que las leyes ceremoniales fueron colocadas en un bolsillo fuera del arca de la alianza para que sea un testigo en contra de ti. Nunca dijo eso sobre los 10 mandamientos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto aquí claramente está hablando de la letra de Moisés, que se proporcionó en un pergamino. Fue clavada en la cruz. Esos sábados ceremoniales y leyes fueron puestas en un bolsillo en el exterior del arca. Y Dios dijo que puede ser un testigo en tu contra. El mismo lenguaje usado aquí está hablando específicamente sobre las leyes ceremoniales y los sábados. Los 10 mandamientos no han sido borrados. El único de los 10 mandamientos con los que tienen problema es el 4º mandamiento, que comienza con la palabra acuérdate del sábado. No eres legalista si enseñas todos los 10, eres bíblico. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquellos sábados que clavó en la cruz son los días de fiestas anuales de los judíos. Históricamente, de la época de Cristo hasta el día de hoy, todos creen que el sábado debe guardarse. Es solo en los últimos años que dicen que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz y solo volvemos a unir 9 de ellos, lo cual es realmente una enseñanza absurda. Y les preguntaría a estos caballeros, ¿van a la iglesia en domingo? ¿Dónde está el mandamiento del Nuevo Testamento de ir a la iglesia el domingo? Dicen, bueno, la Biblia dice que esta es la enseñanza. ¿Dónde? Muéstrame un mandamiento en toda la Biblia que ahora debemos guardar el primer día de la semana como el nuevo sábado. No hay ningún mandamiento, por lo que dicen que era un hábito de los discípulos reunirse el primer día de la semana. Hay ocasiones que se reunieron el primer día de la semana y dice que se reunían todos los días y se reunían el jueves para la cena del Señor. Y Jesús murió el viernes y descansó en la tumba el sábado y el domingo resucitó. Nunca declaró un nuevo sábado. Así que todo esto se basa en un mito que no tiene escritura para apoyarlo. Una gran preocupación es esta comprensión legalista de lo que se requiere para los cristianos, el sábado, leyes dietéticas, etc. Bien, las leyes dietéticas. Las leyes dietéticas no son una ley judía. La Biblia nos dice que Dios dio a Adán y a Noé leyes dietéticas. Por cierto, el mundo entero está en un montón de problemas en este momento porque Eva comió algo y Adán se suponía que no debían comer. ¿Y qué padre les va a decir a sus hijos, no nos importa lo que comas, solo ora por ello? Por supuesto que nos importa lo que comen nuestros hijos, porque los amamos. A Dios le importa lo que sus hijos comen. Y Dios le dijo a Noé, cuando lleves a los animales al arca, tomas los limpios por 7 y los impuros 2 por 2. No deben ser utilizados para la comida o para el sacrificio. Esa es una enseñanza bíblica incluso en el Nuevo Testamento. Dice Pedro, nunca he comido nada común o impuro. Y así fue la enseñanza de los discípulos y de Jesús a través de la Biblia de no comer alimentos impuros. Es esta obra de expiación celestial. Sabemos por el libro de Hebreos que la obra de expiación de Cristo fue de una vez por todas en la cruz. Hebreos capítulo 10, después de completar una vez por todas el sacrificio, se sentó a la diestra del Padre. Bien, dice que creemos que la obra de Cristo en los cielos no está completa. Bueno, eso es cierto. Eso es lo que enseña la Biblia. Lo está haciendo sonar como porque creemos que Jesús tiene una obra continua en el santuario celestial, que no creemos que su trabajo en la cruz fuera adecuado o suficiente. Los adventistas del séptimo día 100% creemos que el sacrificio de Cristo y la sangre que derramó fue adecuada y suficiente para proporcionar salvación para los pecados de todo el mundo, que no necesita ser sacrificado de nuevo. Ese es un trabajo único.
es completo. Incluso Elena de White, a quien más tarde acusarán de ser la base de nuestras enseñanzas, apoya que la obra de Cristo está completa. Escribió en manuscrito 128, 1897, nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda del sacrificio de sí mismo cuando sufrió sin la puerta, entonces hizo una expiación perfecta por los pecados del pueblo. Y aquí hay uno más, el sacrificio de Cristo es suficiente. Hizo toda una ofrenda eficaz a Dios. El esfuerzo humano sin el mérito de Cristo no vale nada. Eso es en el Review and Herald, 19 de agosto de 1890. Pero la idea de que la expiación de Cristo ha terminado no es una enseñanza adventista, es una enseñanza bíblica. Si miras en la Biblia cuando Jesús murió en la cruz, ¿fue ese el final de su ministerio como nuestro sumo sacerdote? ¿Continúa su trabajo como sumo sacerdote? Mira por ejemplo en Hebreos 9, versículo 11. Pero Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que vendrán. Eso es futuro. Con el tabernáculo más grande y más perfecto, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La Biblia dice que hay un santuario celestial. Todo lo que tienes que hacer es leer en Isaías. Vi al Señor en su trono rodeado por los dos querubines de la chequina. Leemos en Apocalipsis 1. Jesús está apareciendo entre los 7 candeleros. Apocalipsis habla del altar del incienso. Apocalipsis habla del altar del sacrificio. Apocalipsis habla del altar de la alianza. Todos los muebles que encontraste en el templo terrenal lo vemos en el cielo, en Apocalipsis, en las profecías de Zacarías, Ezequiel e Isaías, y por lo tanto, esta es una enseñanza bíblica. Hebreos 6, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entró en el cielo que está intercediendo en nuestro nombre allí. Hebreos 7, 24. Mas este, por cuanto continúa, no ha terminado, para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo tanto, también es capaz de ahorrar hasta el más absoluto, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Sigue salvando a la gente. Todavía está estirando sus manos perforadas por los clavos ante el Padre como nuestro mediador. Así que la idea de que la obra de expiación ha terminado no es verdad. Los sacrificios sí terminó, pero la obra de expiación de Jesús no ha terminado. Cristo continúa intercediendo por su pueblo allá arriba. Ahora, cuando miras el santuario terrenal, el altar fue lo primero que viste cuando entraste en el santuario. Es como la cruz. Ahí es donde tuvo lugar el sacrificio. No fue el final, fue el principio. Y luego pasaste el trabajo. Ahí está el bautismo, el altar del incienso, el Espíritu Santo y el lugar santo. Y en última instancia el lugar santísimo. La cruz es el principio. Si la cruz fue el final, ¿por qué seguimos aquí? Es tan obvio que el plan de salvación sigue desarrollándose. Cristo, por cualquier razón, dijo que su obra no ha terminado, transformando a la iglesia. Quiero una iglesia que los represente. Cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto, ¿fue el sacrificio del cordero lo último que hicieron antes de entrar en la tierra prometida? ¿O lo primero que hicieron antes de irse de Egipto? Fue lo primero. Fue el comienzo de un viaje. Así que este caballero está diciendo que los sacrificios son el fin. Bueno, es suficiente, es adecuado, pero la obra de Cristo continúa. No creemos que haya un segundo sacrificio o una segunda expiación que tenga lugar. Nada en el Nuevo Testamento indica que está realizando una segunda obra de expiación en el cielo. Esta idea de agregar a la obra de expiación de Cristo es realmente problemático. E incluso el lado del juicio investigador. Cristo está mirando obras de las personas para ver quién es digno de entrar al cielo. Y de nuevo, eso es un legalismo basado en obras. Creer que Cristo está mirando a las obras es basado en obras, y estas son algunas de las enseñanzas de los adventistas. Amigos, déjame leerte. Esto no es un libro adventista, es de la Biblia. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 22, 12. El último capítulo de la Biblia. He aquí yo vengo pronto. Son letras rojas, palabras de Jesús. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Puedes leer el último capítulo de Eclesiastés. Allí dice Salomón, en el capítulo 12, versículo 14, porque Dios juzgará toda obra, incluso todas las cosas secretas. Pablo dice que todos estaremos
estaremos de pie ante el juicio de Cristo. ¿Por qué dirías que la iglesia es legalista por enseñar toda la Biblia, no solo parte de ella? Sí, hay un día de juicio. Somos salvos por nuestra fe, pero somos juzgados por nuestras obras, y las obras muestran si has permitido o no que el Evangelio te transforme y te santifique, que has sido salvado. No es legalismo. Eso es como la palabra sucia que algunas iglesias pintan a otras iglesias si enseñas los mandamientos de Dios y tratan de fijar la palabra legalismo, hacerte parecer como un fariseo. Pero estas son las cosas que Pablo dijo, que Pedro dijo, que Santiago dijo, que Jesús dijo. Pablo dijo que no serán los oidores de la ley los que serán justificados ante Dios, pero los hacedores de la ley serán justificados. Romanos capítulo 2, versículo 13. Y por lo tanto, creer la Escritura no te hace legalista. La comprensión legalista de la salvación creo que es un gran problema. Y luego la tercera área importante de preocupación sería con respecto a la forma en que Elena G. de White es tratada. Elevan a Elena G. de White como una profetisa autoritativa, y cada vez que tiene su movimiento que eleva a cualquiera o cualquier cosa a un nivel de igual autoridad y en realidad mayor autoridad que las escrituras, porque dicen que la escritura tiene que ser interpretada a través de la lente de Elena G. de White, creo que te estás preparando para grandes problemas. Muy bien, esta es la tercera. Él ha itemizado las tres cosas. Tres razones por las que dicen que se suponía que los evangélicos debían mirar a los adventistas del séptimo día como una secta. Una es porque creemos en todos los 10 mandamientos, y creo que esta es absurda. La segunda es que dicen que no creemos que la obra de Cristo haya sido completada por la cruz. Creemos que la salvación de Cristo proveída en la cruz fue adecuada por una sola vez. Cubre los pecados del mundo. Es completamente suficiente, pero el trabajo de expiación claramente no ha terminado, basándome en las escrituras que te di. Cristo sigue ministrando como el sumo sacerdote en el cielo. Es verdad. Y la tercera cosa dicen es, y escucho esto todo el tiempo, que ponemos a Elena G. de White en un plano igual o superior con la Biblia. O debemos interpretar la Biblia a través de Elena G. de White. Eso no es categóricamente cierto. Déjame decir algo, cada vez que tratas de averiguar cuál es la verdad y estás valorando lo que una iglesia cree. He visto esto antes, donde habrá algún desastre en un vecindario. Un huracán va a pasar y los reporteros entran y salen del camión y toman el micrófono y se acercan a alguien que está parado en la calle y todos los vecinos están mirando y dicen, por favor, no lo entrevistes a él. No le dé el micrófono a ese hombre. Ese es el idiota del pueblo. Cada iglesia, especialmente una iglesia que tiene millones de creyentes, si deseas tomar una carta o escrito o un correo electrónico, publicar una entrevista de una persona y decir que esto es lo que creen, no es justo. ¿Quieres averiguar lo que la iglesia cree? Vayan a lo que dice la Biblia y vayan a lo que son sus enseñanzas oficiales. Y así nos fijamos en las enseñanzas oficiales de la iglesia adventista del séptimo día. No creemos que los escritos de Elena G. de White estén en un plano igual, más alto que la Biblia debe de ser interpretada a través de los escritos de Elena G. de White. Déjeme darte algunas cosas sobre eso. Si te unes a la iglesia adventista del séptimo día, pasa por una serie de 13 votos bautismales. Voto bautismal número 5 lee de esta manera. Por cierto, el nombre de Elena de White no aparece en ninguna parte de nuestros votos bautismales. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y constituye la única regla de fe y práctica para el cristiano. Esto no es algo nuevo, eso es lo que creemos. Si miras a los escritos de Elena de White, dice, el pueblo de Dios es dirigido a las escrituras como su salvaguarda contra la influencia de falsos maestros y poderes esquivos de espíritus de tinieblas. Por su testimonio, cada declaración, no por mi testimonio, por su testimonio, cada declaración debe ser aprobada. El conflicto de los siglos, página 593. Aquí hay otra declaración de Elena de White. A menos que creas que ella está diciendo que sus escritos o instrucciones están a un nivel igual o por encima de la Biblia. Él, Cristo, señaló las escrituras como de autoridad incuestionable y deberíamos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Sería absolutamente aborrecible para Elena de White escuchar a alguien en nuestra iglesia decir que sus escritos iban a ser puestos en un nivel igual o superior a las enseñanzas de Cristo. Ahora, si vas al oficial, el más amplio de no solo los votos bautismales, pero si vas a nuestro libro de 27 creencias fundamentales, es un libro exhaustivo. La declaración oficial en la Iglesia Adventista del séptimo día dice que la Biblia es la norma por la cual todas las enseñanzas y experiencias deben ser probadas.
Ahora, tú puedes encontrar algún adventista del séptimo día por ahí que no está en balance, que hacen demasiado de los escritos de Elena de White. Puedes encontrar luteranos. Por cierto, que Martín Lutero tuvo un par de sueños y visiones. ¿No lo sabías? Y creo que Dios usó a Lutero. Creo que Lutero fue inspirado, no al nivel de la Biblia, pero vas a encontrar que algunos luteranos siempre se están citando a Lutero, y vas a encontrar algunos bautistas y siempre citan a Calvino. Calvino es la última palabra, y vas a encontrar algunos metodistas siempre citan a John Wesley, y creo que Dios habló a través de Lutero y Wesley y Calvino. Creo que Dios inspiró a Elena de White y de una manera aún más específica, pero nunca se llamó a sí mismo una profetisa, pero creemos en el don de la profecía, y la Biblia enseña que esta es una enseñanza bíblica. 1 Corintios 12, versículos 9 y 10. A otro, hablando de los frutos del Espíritu, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Así que uno de los dones del Espíritu es el don de profecía. Podemos leer en 1 Corintios 14, verso 1, Pablo dijo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ten en mente, en la iglesia primitiva no vieron todas las profecías que Dios pudo haber dado a una persona como algo que añadir al canon de la escritura. Se puede leer en Hechos 21, versículo 9, hablando a Felipe. Dice que este hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. No tenemos los libros de las 4 hijas de Felipe, por lo que era común creer que el don de profecía es uno de los dones de la iglesia. Antes de ser adventista del séptimo día, adoraba mucho con carismáticos, pentecostales, Asamblea de Dios, cristianos. Estaban saltando todo el tiempo y pronunciando profecías y sin embargo no lo llamaban a ellos una secta. Solo enciende tu canal el domingo por la mañana. Van a escuchar a alguno de esos pastores decir que tengo una palabra del Señor y dicen que es un don de profecía. Así que para categorizar a una iglesia como una secta porque todavía creen el don de la profecía. Y no creemos que los escritos de Elena G. de White sean iguales a la Biblia o por encima de la Biblia, o que la Biblia debe ser interpretada a través de sus enseñanzas. Hago evangelismo todo el tiempo. Todo lo que creo, todas las doctrinas que creo como adventista del séptimo día, voy directo a la Biblia. Pero algo que vas a notar, cuando buscas en línea, es que cuando la gente quiere criticar a la iglesia adventista del séptimo día, en lugar de ir punto por punto a través de las enseñanzas doctrinales, lo que hacen es crear una discusión de un hombre de paja y hablan de Elena de White. Y luego hacen algo grande de eso. Ya que estamos en el tema, amigos, aquí tienes una mujer que vivió unos 87 años. Durante 70 años de su vida estuvo involucrada en el ministerio público. Su familia la apoyó en lo que estaba haciendo. Escribió más que cualquier otra mujer en la historia de Estados Unidos. Sus libros están en las bibliotecas. Muchos pastores evangélicos tienen sus libros y lo usan como un comentario inspirado antes de predicar. Los escucho en la radio y la televisión. No te dirán que tomé esto de Elena de White, pero conozco sus escritos y puedo saber cuando han estado leyendo sus libros. Los he oído citar en la radio y poderoso, poderoso. Antes de que rechaces algo, recomiendo mirarlo. Aquí tenemos un doctor en teología, quien está haciendo estas declaraciones generales, sin referencias, sin citas, simplemente se sienta frente a un letrero de la universidad que se supone que te da credibilidad. Así que si vas a comprar una caja de cereales, lee los ingredientes. Si quieres saber lo que una iglesia cree, busca una declaración oficial de lo que creen, a ver si coincide con la Biblia. Entonces, ¿por qué se toman todo el tiempo y energía para atacar o criticar o tratar de poner esa insignia de secta a los adventistas del séptimo día? Si nos fijamos en las estadísticas en este momento en América del Norte, prácticamente todas las iglesias principales están en caída libre cuando se trata de la membresía. Metodistas, luteranos, presbiterianos, bautistas y un número de otras iglesias principales. Su membresía se está desplomando. Los adventistas del séptimo día siguen creciendo y en este momento tenemos unos 20 millones de miembros. Es un movimiento. La gente está volviendo a la Biblia y descubren lo que la Biblia realmente dice. Ha habido un gran reavivamiento, un estudio bíblico primitivo y la gente está diciendo, sí, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué no seguimos todas estas pautas y enseñanzas en la Biblia? Y se sienten amenazados por eso.
Una vez más, si usted está siendo bendecido por estos programas, le pedimos hacer clic en el botón me gusta. Te invito a suscribirte a este canal y luego compartir las buenas noticias a tus amigos.